Bien, vamos a iniciar ahora la mesa número 10. Como les comenté hace un momento, desafortunadamente Estefano Santacilia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no podrá acompañarnos. Entonces vamos a pasar ahora a la presentación de Alejandro Mosqueda de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Él va a hablarnos acerca de cómo evitar la inferencia, el desacuerdo moral a la desconfianza sin adoptar una postura epistémicamente arrogante. Le cedo la palabra. Ok, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias a Marc por ser un gran organizador y anfitrión de este sexto coloquio de argumentación y retórica. Bueno, estoy muy agradecido con todos los detalles que ha hecho Marc. Entonces, bueno, yo soy Alejandro Mosqueda. Tengo que hacer un par de aclaraciones. Digamos que yo históricamente me he dedicado más a la ética, a teorías de la responsabilidad, a metaética. Entonces, hay varios supuestos acá en este texto sobre estas cuestiones. Y yo, digamos, me interesa en específico entender cuáles son las oportunidades epistémicas que nos proporcionan los desacuerdos morales. Y yo creo que hay varias ganancias epistémicas importantes, al menos dentro del terreno de la moral, en el desacuerdo, más allá de llegar a un acuerdo o más allá de, como han entendido los de la postura conciliadora, más allá de desconfiar de nuestras propias creencias al respecto, ¿no? Entonces, lo que voy a tratar de presentar es un trabajo que está en progreso, ¿no? Son algunas intuiciones acerca de lo que he estado escribiendo, así que sus preguntas y comentarios van a ser sumamente valiosos. Este es el plan de la presentación. Primero voy a hablar un poco de la discusión, qué son los acuerdos morales, algunos ejemplos, algunas tipologías al respecto. Luego voy a explicar el problema que a mí me interesa, que es un problema que surge cuando hay dos pares epistémicos o compañeros morales, o una cosa que los metéticos llaman prima facie par, disidente prima facie. Y de ahí surge una conclusión que parece que hay que desconfiar de nuestras propias creencias morales cuando tenemos un desacuerdo con otro par o con otro compañero moral, si no queremos ser arrogantes, ¿no? Aquí hay una noción de humildad y una noción de arrogancia que me interesa como estudiar, porque yo lo que voy a proponer es justamente otra noción de humildad epistémica, un poco más cercana a lo que ya ayer Mario y Marc también presentaron. Y por último, algunas conclusiones, ¿no? Ok, ¿qué entiendo yo por desacuerdos? Ya hemos visto en estos 3 días que hay diferentes maneras de entender los desacuerdos. Esta es la manera en la cual yo lo entiendo para este trabajo. Los desacuerdos son situaciones epistémicas en las que distintas personas adoptan diferentes actitudes doxásticas frente a una proposición, ¿no? Frente a una proposición P, una persona puede creer que es verdadera, que es falsa o suspender su juicio al respecto, ¿no? Entonces, cuando las personas tienen actitudes doxásticas distintas respecto a P, podemos decir que están en desacuerdo. Algunos ejemplos de desacuerdos morales. Podemos aquí hacer una clasificación en 3 rubros, que son los en ética aplicada, en ética normativa y en metaética. En ética aplicada podemos entender desacuerdos acerca de la despenalización del aborto, matrimonio igualitario, regulación de los usos recreativos de la marihuana, derechos de los animales no humanos, etc. Como ejemplos de desacuerdos en ética normativa, tenemos los principios que guían en cómo debemos vivir y actuar, cuáles son las normas que debemos seguir, etcétera, etcétera. Y los desacuerdos metaéticos más bien se interesan por si es o no posible el conocimiento moral, ¿no? Entre posturas cognitivistas y no cognitivistas. También acerca de si nuestros juicios morales pueden ser verdaderos o falsos, ¿no? Que es una de las tesis importantes del realismo moral. Y también si una acción puede ser moralmente correcta o incorrecta de manera objetiva, o si más bien es solamente relativa a una cultura o relativo a un sujeto en particular, ¿no? Y también podemos analizar tipos de desacuerdos morales, ¿no? Que esto está en un artículo que salió en el último Routledge Companion de Metaética, de un filósofo que se llama Dustin Locke, que hace esta clasificación de desacuerdos morales, ¿no? Son los desacuerdos morales profundos, que según Locke son un desacuerdo sobre alguna cuestión moral en particular, por ejemplo, la permisibilidad de consumir carne en granjas industriales, que se debe a un desacuerdo moral mucho más profundo entre ellas. Por ejemplo, realmente aquí el desacuerdo está acerca de la posición moral de los animales no humanos, ¿no? También tenemos tipos de desacuerdos generalizados, que son desacuerdos sobre muchas cuestiones morales, que pueden deberse o no a un desacuerdo profundo, en donde los interlocutores pueden estar de acuerdo en todas las cuestiones morales fundamentales, pero no estar de acuerdo en muchas cuestiones morales particulares, ¿no? Entonces,
como pensaron en el ejemplo anterior, las personas están de acuerdo sobre la posición moral acerca de los animales no humanos, pero están en desacuerdo acerca de otras cuestiones más generales como la permisividad o no de consumir carne de granjas industriales. Y el último tipo de desacuerdo que encuentra Locke es el extremo, ¿no? Que dice que supongamos que creo que consumir carne procedente de granjas industriales está mal, y mi interlocutor no solo cree que no está mal, sino que además cree que estamos moralmente obligados a consumir la carne que se produjo de la manera que implicó el mayor sufrimiento, ¿no? Entonces son estos desacuerdos extremos. Ok, entonces, obviamente, seguramente todas y todos nosotros hemos encontrado, no hemos tenido algún tipo de desacuerdo con otra persona que creemos que es. Aquí la caracterización del par epistémico, como van a ver, va a ir subiendo, ¿no? Una persona competente, podemos estar en desacuerdo acerca de alguna de nuestras creencias morales, y la pregunta es cómo actuar o cómo reaccionar ante ello, ¿no? ¿Es apropiado que me aferre a mis creencias, lo que podría suponer un tipo de arrogancia, o debería ser más conciliador, reduciendo significativamente mi confianza en la creencia en disputa o retirando mi creencia por completo, ¿no? Que es la noción de humildad que defienden la perspectiva conciliadora, ¿no? Desde el punto de vista conciliador. Y lo que a mí me interesa es la tercera pregunta, ¿no? Que es cuál es la relevancia epistémica del desacuerdo moral, ¿no? Para otros autores como Tersman y Rowland, ¿no? Los desacuerdos morales pueden incluso detonar terribles amenazas, tanto del escepticismo, ¿no? Es decir, si tenemos un desacuerdo ante un par epistémico y yo pongo en esta actitud humilde, de conciliadora, yo pongo eso. Yo soy escéptico acerca de mi creencia, entonces parece que se puede llegar a un escepticismo, o también parece que podemos adoptar un relativismo moral al respecto, ¿no? Y este es el ejemplo en el cual voy a trabajar. No me gusta tanto, pero bueno, es el que encontré para esta ocasión. Este es un ejemplo de desacuerdo moral. No creo que es incorrecto consumir ropa de moda rápida o fast fashion, ¿no? Otros a quienes racionalmente creo, como mis compañeros morales o mis pares epistémicos, no están de acuerdo, ¿no? Por compañero moral, esta es la definición de algunos autores. Bueno, esto lo da Locke. Se entiende aproximadamente a alguien que, uno, conoce la misma información relevante que yo, es decir, el hecho de que las fábricas de moda rápida explotan a sus trabajadoras, y dos, es tan probable como en mi caso que llegue, dado un conjunto de información, a tener una visión moral apropiada, ¿no? El desacuerdo con un par moral parece tener un profundo significado epistémico. Si no me considero en general mejor que mis compañeros morales, ¿no? O sea, si no quiero ser arrogante otra vez, ahora de descubrir la verdad moral, y si somos conscientes de la misma información relevante, no debería suspender yo el juicio sobre lo incorrecto del consumo de moda rápida. Y aquí algunas similitudes, ¿no? Que en otras discusiones, entre esta idea de compañero moral y la idea de par epistémico, ¿no? Ya expliqué en la diapositiva anterior lo de compañero moral. Aquí simplemente diría algo sobre el par epistémico, que son, según alguien, personas igualmente inteligentes, informadas, reflexivas y de mente abierta, ¿no? Dustin Locke, en este artículo de 2018, trata de buscar una manera un poco menos extravagante, aunque creo que no lo logra, de entender esta idea de compañero moral, y habla de este DPP, que es par prima facie disidente, ¿no? Y él define el par prima facie disidente de esta manera. Dice, el sujeto 2 o S2 es un par prima facie disidente si de S1, perdón, sí, solo sí, S1 y S2 tienen actitudes doxásticas opuestas con respecto a P. Dos, si está racionalmente seguro de que S1 y S2 han formado sus respectivas actitudes doxásticas sobre la base del mismo cuerpo de información, es decir, E o evidencia. Y tres, dejando de lado las razones por las cuales S1 formó su actitud doxástica con respecto a P, la actitud doxástica racional de S1 hacia la proposición de que S1 ha llegado a la actitud doxástica apropiada hacia P sobre la base de E es idéntica a la actitud doxástica racional de S2 hacia P, la proposición de que S2 ha llegado a la actitud doxástica apropiada hacia P sobre la base de E, ¿no? Y un poco lo que hace Locke, que se parece mucho a otro artículo que tiene Babova del 2014, es tratar de buscar una versión más sensata del punto de vista conciliador, que me voy a adelantar un poquito, que han definido, por ejemplo, Rowland y Armstrong de una manera un poco más extrema. Y lo que quiere hacer Locke es decir, bueno, realmente este escepticismo moral al que se puede llegar a partir de los acuerdos morales es mínimo, ¿no? Se tienen que cumplir condiciones muy extremas como esta, y eso hace que no sea un escepticismo general, sino que más bien es más reducido de lo que podemos pensar, entonces no es una amenaza tan fuerte. Y por eso hacen este tipo de caracterizaciones, ¿no? Del prima facie disidente, para ver que no siempre podemos encontrar una persona que sea prima facie disidente, ¿no? Ahora, de aquí, ¿no? Con estos supuestos, con el supuesto del par prima facie disidente, surge el problema del desacuerdo moral, ¿no? Que está aquí en este argumento.
Para cualquier proposición moral P, si sé que tengo un par prima facie disidente sobre P, entonces tengo una razón decisiva para creer que al menos uno de nosotros ha formado una actitud acerca de P inapropiada. 2, para cualquier proposición moral P, si sé que tengo un par prima facie disidente sobre P, entonces no tengo ninguna buena razón para creer que es mi, mi posición sobre P y no yo, digo mi par, perdón, y no yo, quien formó una actitud sobre P de manera inapropiada. O sea, no tengo ninguna razón para creer en mi actitud acerca de P y no en la de mi par prima facie disidente, ¿no? Así, para cualquier proposición moral P, si sé que tengo un par prima facie disidente, al menos debería abstenerme de creer que mi actitud hacia P es apropiada por 1 y 2. Por lo tanto, para cualquier proposición moral P, si sé que tengo un par prima facie disidente, entonces es inapropiado que continúe manteniendo mi actitud hacia AP, ¿no? A menos que peque de arrogante. La conclusión de que es inapropiado para mí continuar manteniendo mi actitud acerca de P pretende implicar que, como mínimo, se requiere una revisión sustancial de mi actitud hacia P, ¿no? Esto defiende, este argumento, la versión original es de Sarah McGrath en 2007 y Locke también hizo, Dustin Locke hizo esta nueva versión un poco más fina del argumento sobre el desacuerdo moral, ¿no? Y bueno, el punto de vista conciliador, sí, digamos, cree que se sigue una especie de escepticismo acerca de nuestras propias creencias morales cuando hay un desacuerdo con pares epistémicos. Roland, por ejemplo, dice que si nos encontramos en una posición en la que deberíamos creer que existe una división de opinión sustancial entre nuestros pares prima facie disidentes con respecto a CIP y que nosotros y nuestros, voy a decir, compañeros morales tenemos aproximadamente la misma confianza entre nosotros con respecto a CIP, entonces deberíamos suspender o reducir nuestra confianza acerca de CIP, ¿no? Y si no Armstrong dice algo cercano, si no tengo razones para creer que mis identificaciones visuales son más confiables que las tuyas, no tengo justificación para confiar en las mías después de enterarme de que no estás de acuerdo conmigo, ¿no? Ok, aquí digamos que podemos identificar dos nociones, una noción de arrogancia y una noción de humildad, ¿no? Parece que sería arrogante pensar que uno mismo sabe la verdad, ¿no? Cuando otras personas razonables o otros compañeros morales piensan lo contrario. Insistir en que siempre existe una actitud doxástica única, respaldada por un determinado conjunto de pruebas, es ser arrogante, dice Dustin Locke, epistémicamente, ¿no? Pero aquí también hay una noción de humildad, ¿no? Al menos desde el punto de vista conciliador. La humildad adecuada sería reducir significativamente la confianza en las propias creencias, ¿no? Ok, entonces ese es el problema y parece que nos lleva a un escepticismo moral, este tipo de humildad que parecen defender Locke y el punto de vista conciliador, frente al desacuerdo moral conlleva a un escepticismo moral. El desacuerdo moral nos puede llevar entonces a suspender o desconfiar de nuestras creencias morales, ¿no? Hay una discusión interesante cercana a esta que es acerca de qué tal es que nuestro par epistémico es un monstruo moral, ¿no? Y si esto debería de hacernos suspender nuestras creencias a pesar de que la creencia del otro es claramente una locura, ¿no? Y es una preocupación que tiene Cetilla, por ejemplo, y que lo hace criticar desde el punto de vista conciliador, ¿no? Babova le responde a Cetilla y dice, bueno, en ese tipo de casos, pues simplemente no consideramos como un par epistémico a esa persona, ¿no? Porque no hay ningún tipo ella dice que no hay ningún tipo, digamos, de creencias compartidas que nos haga llegar a eso, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión que yo no voy a abordar aquí, ¿no? Ahora, yo creo, y esto es algo que Mario ha explicado en el libro del año pasado, ¿no? Yo creo que hay dos supuestos problemáticos en esta discusión, ¿no? Que también están en esta discusión sobre desacuerdo moral, ¿no? Además de la de desacuerdo epistémico, pues. Uno es esta noción de pared epistémica, ¿no? O esta noción de compañeros morales, o incluso la noción más fina de Locke de pares prima facie disidentes. Y también creo que se han marcado esta discusión normalmente en una epistemología fuertemente individualista, ¿no? Que es algo que, digamos que en ética yo también he rastreado acerca de teorías de responsabilidad, cómo los agentes morales son sujetos individuales y realmente cuando abordamos otros problemas estructurales como de opresión o discriminación, vemos que esta agencia moral individual pues realmente tiene una serie de constricciones sociales importantes que habría que rescatar, ¿no? Ok, versus estos dos, en contra de estos dos supuestos, perdón, diría lo siguiente, la paridad epistémica, los compañeros morales, es una noción vaga y extravagante. La vaguedad de esta caracterización nos deja sin herramientas, dice Mario, para hacer las atribuciones adecuadas acerca de quién es realmente un par epistémico, un compañero moral. Y Siegel también considera algunas caracterizaciones disponibles que difieren al menos en 5 requerimientos, ¿no? Como para mostrar toda esta vaguedad que existe en estas atribuciones, ¿no? Primero, acerca de la evidencia,
podemos preguntarnos, ¿deben realmente disponer de la misma evidencia estos pares epistémicos, de aproximadamente la misma evidencia, de evidencia comparable, de acceso a la misma evidencia, o deben de estar informados de manera similar, ¿no? Acerca de las virtudes epistémicas, también podemos preguntarnos, ¿deben ser igualmente virtuosos en todos los sentidos, igualmente virtuosos en general o aproximadamente igual de virtuosos? En pericia, ¿deben tener la misma pericia epistémica en todos los sentidos, la misma en general o aproximadamente la misma? En alcance, la prioridad epistémica es general o se limita a juicios sobre cuestiones particulares. Y en educación, son la educación relevante para el estatuto de paridad epistémica. Ay, me faltó algo. Bueno, deben tener la misma educación, aproximadamente la misma o solo similar en términos generales, ¿no? Y en contra del sesgo individualista, pues creemos que se ha tratado esta discusión a partir de esta perspectiva acerca simplemente del individuo, ¿no? Pero realmente podemos pensar que somos sujetos sociales de conocimiento, ¿no? Que somos sujetos sociales que hemos aprendido una serie de insumos a partir de la sociedad en la cual nos desarrollamos, ¿no? Y es algo como que he estado pensando extender a las conclusiones. Realmente el desacuerdo es una oportunidad para que nosotros repensemos acerca de las creencias morales que tengamos y de reconocer o indagar cuáles son las razones de fondo que las apoyan, ¿no? Entonces, creo yo que muchas de nuestras creencias morales, ¿no? Son resultado de todo este peso de la socialización, eso de la educación social que hemos tenido, y es una oportunidad justamente para analizar al respecto, ¿no? Podemos intentar enfocar el desacuerdo ya no desde una perspectiva del individuo que forma, mantiene o evalúa sus creencias, sino más bien de una perspectiva que da por sentado que los individuos interactúan ya de hecho en un mundo social, ¿no? Y si ya asumimos esta noción de sujetos sociales de conocimiento y no de sujetos individuales, creo que podemos reconocer que somos criaturas falibles, que nos encontramos en situaciones epistémicas condicionadas por las instituciones, por sesgos, por estereotipos, y que somos propensos a cometer todo tipo de errores. Y que más bien debemos estar abiertos a la evidencia y debemos tratar de acomodar esta evidencia cuando la obtengamos, ¿no? Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a un desacuerdo, no deberíamos de preguntarnos cómo puedo pensar que tengo más probabilidades, de tener razón que mi oponente, sino más bien cuáles son las razones que respaldan las creencias morales en desacuerdo, ¿no? Tanto las mías como las de mi oponente. No se trata entonces de dónde cae la carga de la prueba, sino de la naturaleza del desafío que surge justamente del desacuerdo. Esto nos ayuda a determinar si tenemos buenas razones o no detrás de las creencias morales en las cuales estamos en desacuerdo, ¿no? Ahora diré un poco acerca de qué justifica las creencias morales, ¿no? Esto sí tiene varios premisas que defiende el realismo moral, ¿no? La evidencia básica para las afirmaciones éticas no puede ser o no es en sí misma ética, ¿no? Nuestra evidencia se encuentra más bien en los hechos sobre los cuales sobreviene la verdad en la ética, ¿no? Es esta relación de superveniencia que defienden muchos realistas morales como Cetilla, o en la evidencia no ética que obtienen esos hechos. Los estándares básicos de justificación ética están sesgados hacia la verdad. ¿Cuál es la evidencia por la cual estoy justificado para creer que un acto es cruel, es correcto, incorrecto, que un agente es generoso, que injusto o cruel? Pues es evidencia de que el acto o la gente cae bajo conceptos no éticos, N, donde necesariamente lo que cae bajo N es bueno, malo, generoso, injusto o cruel, ¿no? O sea, mi juicio moral acerca de que una acción es cruel, ¿no? Está justificado o no a partir de un hecho, ¿no? Que hace que este juicio sea verdadero o falso. Cuando hacemos un juicio ético, a menudo apelamos a hechos sobre un acto o un agente. Estos son los hechos que podemos citar como evidencia de nuestras afirmaciones éticas. Lo que cuenta como evidencia ética es la evidencia de los hechos en virtud de los cuales una proposición ética es o sería verdadera. Entonces, ¿cuál sería la respuesta que podríamos tener ante los desacuerdos morales? Ante los desacuerdos morales, creo que podríamos analizar si las creencias morales en juego son verdaderas y cuál es la evidencia que las respalda. La argumentación, en ese sentido, es un medio cooperativo para explorar nuestras posiciones morales y refinarlas, para someter a escrutinio nuestras creencias morales y para construir conjuntamente el conocimiento moral. El desacuerdo moral, en ese sentido, sería una oportunidad para mejora epistémica. Y frente a un desacuerdo, aquí podemos tener otra noción de humildad. Lo que nos exige la humildad es más bien que consideremos la verdad y no solo al acuerdo como la meta de la investigación. Mostrarnos una actitud humilde frente a un desacuerdo sería estar dispuesto a escuchar las razones de nuestro interlocutor, analizarlas, comprenderlas y posiblemente cambiar de opinión si consideramos que sus razones son mejores que las nuestras.
En muchos desacuerdos, las creencias de una de las partes son verdaderas, ¿no? Y están respaldadas por la evidencia, y las creencias de otras partes pueden ser falsas y no están respaldadas por la evidencia. Entonces, más bien la situación en contra de este supuesto de la paridad epistémica, más bien la situación es asimétrica, ¿no? Las creencias de una de las partes no solo son falsas, sino que van en contra de la evidencia, es decir, de descripciones no éticas del mundo, en las que ambas partes están de acuerdo. De esta manera se rompe la presunta simetría epistémica del desacuerdo en favor de la verdad. Y este tipo de humildad no conlleva un escepticismo, sino más bien una revisión a favor de la creencia moral para la cual se tienen las mejores razones, ¿no? Desde un punto de vista social, el desacuerdo moral puede concebirse entonces como interacciones cooperativas, no adversariales, en las que podemos obtener mejores epistémicas, por ejemplo, que tengamos menos creencias falsas y más creencias morales verdaderas acerca de los asuntos morales. La relevancia del desacuerdo comienza entonces con el compromiso posterior de revelar los supuestos, los valores, el tipo, los sesgos, las normas que han legitimado la aceptación de la relevancia de un conjunto de evidencia para apoyar una creencia moral. El desacuerdo es una interacción entonces epistémica importante porque revela, analiza y critica los supuestos que hemos aprendido socialmente por medio de las instituciones sobre ciertas creencias morales que asumimos, ¿no? Y ya simplemente para terminar, regresando al ejemplo que dije al inicio acerca de que es incorrecto consumir moda rápida, pues podríamos justamente ver algunos hechos que están detrás de esta oración, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que la moda rápida se produce en condiciones de explotación y podemos ver esta clase de hechos, ¿no? Por ejemplo, las condiciones de las fábricas. Mujeres, a menudo entre 13 y 14 años, son tratadas de forma abusiva y prepotente por los jefes, el acoso sexual es bastante frecuente, en temporada alta suelen trabajar entre 10 y 16 horas, si el fabricante tiene que realizar un pedido puede obligarlas a trabajar durante toda la noche, tienen muy pocas pausas para ir al aseo, descansar durante las largas jornadas de trabajo, las bajas por enfermedad o vacaciones son inexistentes, el trabajador que cae enfermo suele ser despedido, violación de normas básicas de seguridad e higiene, altas temperaturas, ausencia de ventilación, iluminación insuficiente, ruido excesivo, poca infraestructura, contra incendios, salidas bloqueadas, falta de agua potable, las trabajadoras no tienen libertad para organizarse en sindicatos, para negociar colectivamente con los empresarios, las que se quejan o se organizan son amenazadas, despedidas o asesinadas, ¿no? Entonces, estos hechos podrían respaldar o darnos razones a favor de la idea de que el consumo de ropa rápida puede ser incorrecto, ¿no? Sé cómo se produce la ropa de moda rápida, sé que el hecho de que haya tanta explotación en su proceso es una razón moral para evitar contribuir a esa práctica y sé que la gente obtiene un beneficio relativamente pequeño en comprar ropa de moda rápida, ¿no? Esto podemos discutirlo. Conocer estos hechos, pues parece que da razones fuertes para creer que no es moralmente permisible comprar moda rápida, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, has sido increíblemente ágil en tu exposición. No era, creo yo, indispensable, no hay prisa, pero nos da oportunidad para tener varias intervenciones en esta ocasión. Si alguien desea hacer un comentario o hacer una pregunta, por favor, señálelo. Francisco tiene una inquietud. Sí, ¿qué tal? Es un gusto verte de nuevo después de tanto tiempo, Alejandro, y ahora pues en otras condiciones y todo, la vida cambia, ¿no? Pero bueno, me da gusto escucharte. He aprendido bastante de tu charla, pero bueno, me surge ahí una pequeña inquietud. No sé si podrías aclararnos un poco más qué tan comprometido en términos éticos estás con una especie de socratismo moral o de intelectualismo ético, ¿no? Es decir, parece ser que presupones la idea de que un compañero moral o un antagonista moral de alguna manera tiene o debería tener conocimientos, ¿no? El ejemplo que pones de la fast fashion, ¿no? Bueno, pues se convierte en buenas razones, ¿no? El tener el conocimiento de cómo se hace este tipo de prendas, ¿no? Eh, Generalmente suelo utilizar un ejemplo con mis alumnos para, bueno, que aparece desde Aristóteles, pero que tiene que ver con la acrasia, ¿no? Esta debilidad de la voluntad. Y entonces, ¿cómo es que yo, aún sabiendo que alguna cosa puede ser perjudicial, o mala o incorrecta, lo hago, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si te estoy entendiendo bien.
¿no? Y si es que tienes ese compromiso, digamos, no sé, parece que ahí me surge esa inquietud. ¿Qué tan comprometido estás con ese, pues, cognitivismo moral, vamos a llamarle, ¿no? O socratismo moral, o digamos, de alguna forma, intelectualismo ético? Hay mil maneras de llamarlo, ¿no? Pero bueno, aquí parece que es una cuestión epistémica la que está detrás de la cuestión moral, que digamos, ¿no? Entonces, creo que así lo afirmabas, ¿no? Eh, no sé si nos puedes aclarar un poquito más, o bueno, al menos a mí, este, y pues felicitarte por tu presentación, realmente, pues felicidades también por andar por allá. Sí, hola Francisco. Bueno, perdón por ir tan rápido. Espero al menos se haya entendido. Y bueno, también un gusto verte de nuevo, Francisco, ahora en estos espacios, incluso virtuales. Sí, mira, para empezar, yo creo que hay que, bueno, que la noción de compañeros morales hay que deshacernos de ella, al menos porque, como he tratado de decir, es vaga, es difícil de aplicar, etcétera, etcétera. Pero sin duda, como tú bien mencionas, parece que ahí estoy asumiendo, ¿no?, esta idea de que el conocimiento de cierto tipo de hechos puede hacer que modifiquemos nuestras conductas al respecto, ¿no? Y claro, el caso el caso que tú mencionas de la debilidad de la voluntad es un caso difícil, ¿no?, en el cual, a pesar de que, por ejemplo, un diabético no sabe que si se come el pastel y tiene todas las razones en contra de comerse el pastel, pues sin embargo cede y se lo come, bla, bla, muestra que el conocimiento no es suficiente para condicionar nuestra conducta, ¿no? Y aquí yo sí diría, ¿no?, que yo no soy tan, en este sentido no soy tan kantiano. O sea, a diferencia de Kant, a mí no me obsesiona la idea de que la ética realmente nos obliga a actuar de cierta manera, ¿no? Yo creo que no estoy seguro de que logremos hacerlo con la ética. Creo más incluso una cosa más de arquitectura de decisiones, que creo nos pueden, o de cómo las instituciones pueden ayudarnos a actuar de mejor manera. Pero yo no creo que la ética tenga esa función, ¿no? Ni que nos garantice eso. Y sí creo, no sé, sí tengo una postura cognitivista, un poco más, digamos, a la Rachels, ¿no?, que ayer acá citaron, ¿no?, en esta idea de que todas las razones morales deben de justificarse todos los juicios morales, perdón, deben de justificarse por razones morales, ¿no? Si no hay razones detrás de un juicio, entonces pues no tenemos por qué ni siquiera hacerle caso a ese juicio. Ahora, si vivimos en cultura, o sea, somos seres culturales, somos educados en ciertas culturas, ¿no? Eso hace que cuando tengamos una posición moral acerca de algo, pues no sea una posición moral que nosotros realmente hicimos, sino más bien que está condicionada, determinada por la familia, por la sociedad en la cual vivimos. Y por eso yo creo que el desacuerdo es una oportunidad de justamente revisar todas esas cosas, ¿no? Ahora, una manera externa de salir del desacuerdo, ¿no?, y no pensar si yo tengo que ser humilde o arrogante, etcétera, es justamente ver, bueno, yo creo que una salida es justamente ver estos hechos que respaldan las razones, ¿no? Y esto nos permitiría, ¿no?, pues sí, validar o no todos los juicios morales que normalmente asumimos, ¿no? Eh, diría eso sobre tu pregunta, Francisco. Muchas gracias. Gracias. Joaquín, no sé qué hice aquí. ¿Se escucha? Sí. Eh, bueno, me pareció muy, muy interesante. Te agradezco la ponencia. Bueno, aunque me surgieron muchas dudas, me gustaría centrarme nada más en tu definición de desacuerdo, con cierta tensión de al menos cómo, de cierto, digamos, cómo se ha analizado en teoría de la argumentación. Sobre todo estoy pensando en John Woods, los desacuerdos, hablando de distintos grados de desacuerdo, hasta el último, el 5, es más con una analogía con los ciclones o los huracanes. Lo normal sería, los desacuerdos de los que tú hablas serían como del tipo 3, y él habla de estrategias. Una estrategia es, le llama la estrategia de Ramsey, que sería como matizar, y otra es como una redescripción con una analogía de la situación. Entonces, frente a eso, que es, con la humildad, todo lo que has dicho, es reconocer que el otro tiene razones pro tanto, o razones, pero son razones, aunque de menor peso que las mías, pero reconoce razones. En el último no hay razones, pero reconocer eso, que hay refutaciones
digamos, atenuantes o razones pro tanto para la tesis opuesta, supone matizar un poco nuestra creencia. Y en tu definición es una actitud doxástica de creo P, creo que no P, o suspendo el juicio. No aparece grados de creencia u otras actitudes doxásticas diferentes, como, bueno, en la mayoría de los casos, la manera como se resuelven, o una de esas estrategias es matizar nuestra tesis, y eso supone grados en las actitudes doxásticas, y la cuestión es esa, lo normal, cuando reconocemos que el otro tiene razones, y lo que tú has dicho, sería matizar nuestro punto de vista, y en el que no está. Gracias. Sí, no, muchas gracias, Joaquín. Yo, bueno, no he leído ese texto de Woods, entonces lo voy a buscar porque, de hecho, a mí no me gusta y trato de evitar usar incorrecto o correcto, ¿no? Me parecen juicios, bueno, descripciones demasiado amplias para la ética, y también me parecen juicios demasiado como severos, ¿no? No creo que siempre sea incorrecto tampoco consumir moda rápida, ¿no? Y en ese sentido creo que me ayudaría justamente esta matización, ¿no? Acerca de razones pro tanto y de matizar las creencias en grados. Porque justamente yo lo que también quería agregar a este artículo es justamente buscar descripciones morales mucho más precisas, ¿no? O que en la literatura se llaman como thin concepts, ¿no? Como conceptos mucho más precisos, que justamente van a matizar también las creencias, ¿no? Y que no nos van a llevar a tener estos desacuerdos blanco-negro, acerca de es correcto, no, pues más bien, pues podemos buscar un concepto mucho más preciso, mucho más matizado, ¿no? Que nos ayude también justamente a ver estos grados de desacuerdo de los cuales tú hablas, y también a reconocer la razón. Yo cuando acabé la presentación me di cuenta que de hecho había sido bastante arrogante, ¿no? Al ni siquiera poner la postura en contra de la creencia de que era incorrecto, ¿no? Pero seguramente hay razones también a favor de por qué es correcto. Incluso Mark me decía que, bueno, acerca la moda a muchas personas y puede como levantar la autoestima. Incluso si uno está deprimido, pues nada mejor que ir a comprar fast fashion y subirte un poco la autoestima. Entonces, pero claro, o sea, hace falta mucho matizar aquí, ¿no? Y ese texto sí me ayudará mucho. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, Alejandro. Solo para aclarar, es otro Mark. Sí, ¿no? Bueno, a continuación, Mario tiene una pregunta, Tania después, y bueno, quedan aproximadamente unos 15 minutos de los 45 destinados a esta intervención, entonces hay tiempo, pero por favor traten de ser claros. Sí, trato de ser breve, aunque no va a ser tan breve como mis otras intervenciones en otras. No, a ver, hay algo que me aclaró bastante que hayas llevado el tema del desacuerdo al desacuerdo moral, justo por tus intereses en desacuerdo moral, que no había visto hasta ahorita que expusiste con claridad. Y es lo siguiente, pero nada más lo voy a acotar y a ver qué piensas de esto. Claro, yo igual que tú soy cognitivista, no intelectualista. El intelectualismo, entendiendo por intelectualismo que una creencia me determina la acción. O sea, eso no lo somos, ¿no? Pero sí creemos que hay un vínculo entre creencia y acción. Creo que en eso coincidimos tú y yo, ¿no? Y por tanto, creo que la distinción que se suele hacer entre desacuerdo sobre qué creer y qué hacer es una distinción un tanto artificial, porque justamente hay conexiones entre la creencia y la acción. Bueno, dicho eso, cuando yo trabajaba desacuerdo, me sale el epistemólogo que soy, ¿no? Yo estaba justamente pensando en la discusión en epistemología, y claro, coincido contigo que hay estructuralmente los mismos problemas en los desacuerdos como se piensan en epistemología, como se piensan en filosofía moral. Más o menos coincido contigo en las razones. Lo que no había visto, y no sé qué piensas, es lo siguiente. Justamente por los vínculos entre la creencia y la acción, pensar que una respuesta racionalmente adecuada ante el desacuerdo con un par, quitando que no estamos de acuerdo con esa noción, ¿no? Con un par o compañero moral, esa traducción bien bizarra, esa formulación bizarra del par epistémico, ¿no? Dándome cuenta que estoy en desacuerdo, o sea, se revela el desacuerdo, sé que estoy en desacuerdo con él, sé además que es un compañero moral. Si yo
suspendo el juicio. O sea, la respuesta escéptica, curiosamente, me parece igual que la respuesta de comprarle a mi par moral, porque es justamente me lleva a la inacción. Supongamos, en ambos casos no actúo. Entonces, el escepticismo curiosamente le concede a la persona que está en desacuerdo conmigo su punto en algunos casos, ¿no? Y creo que esa es una buena razón para rechazar la respuesta escéptica. Quizá ahí me sale el aristotélico que también llevo dentro, ¿no? Que en el libro cuarto de la metafísica, cuando se pelea con el supuesto, supuesto negador del principio de no contradicción, Aristóteles, la crítica más fuerte es el hombre planta, ¿no? Nos lleva a la inacción, ¿no? Entonces, no sé qué piensas de eso. Yo creo que ahí hay otra buena razón para pensar que la respuesta escéptica ante un desacuerdo moral con un compañero moral, no es una respuesta adecuada. No sé qué piensas de eso. No, sí, de acuerdo. Sí, no lo había visto, pero sí, creo que sí es otra razón que podemos sumar, ¿no? Para decir por qué estamos en contra de esta conclusión escéptica o de esta humildad, acerca de desconfiar de nuestras creencias. Y también creo que es o sea, que evitar esta inacción, pues, sino que más bien ponernos a pensar cuáles son las razones de fondo de nuestros juicios morales, ¿no? También es una razón en contra de la cultura de la cancelación, ¿no? O sea, la idea no es como, o sea, creo que el desconfiar de nuestras creencias porque estoy en desacuerdo con un par epistémico y silenciarme algo, pues justamente es una especie de exclusión. Y yo justo lo que digo es, no, al contrario, o sea, deberíamos de ver, bueno, ok, estamos en desacuerdo, ¿cuáles son nuestras razones de fondo, no? ¿Cuáles son mis razones de fondo? Basarlas en hechos, ¿no? Y no en cuestiones culturales, bueno, relativas a cultura o llegar a un relativismo cultural, pero sí, estoy de acuerdo que esta es otra razón para criticar esta conclusión escéptica del punto de vista conciliador. Sí. Muchas gracias, Alejandro. Tania. Sí, a mí me gustó mucho tu ponencia y de hecho me hizo pensar en comités hospitalarios de bioética, sobre todo cuando los médicos y las médicas son objetores de conciencia, ¿no? Porque de fondo creo que el ideal sería lo que estás proponiendo, pero en la práctica no se cumple. No sé qué piensas al respecto. Uy, gracias, Tania, por la pregunta. Tendré que pensar un poco más al respecto. Yo estoy en contra de una manera de hacer bioética que me parece que no ayuda a nada, ¿no? Que es esta manera en la cual creemos que lo que deberían de entender lo que deberían de aprender los médicos es qué dijo Kant, qué dijo Aristóteles, qué dijo Mill, y luego aprender teorías normativas y llevarlas a la práctica, ¿no? O sea, yo creo que los médicos no necesitan esa manera filosófica de aprendizaje. Yo creo que lo que necesitan los médicos es justamente, pues, pensar, ¿no? O sea, más allá de saber qué hará Aristóteles, Mill o Kant en una situación específica, sino más bien justamente pensar cuáles son las razones a favor de una decisión, que además tenemos que sumar ahí la urgencia y otro tipo de condiciones especiales de los casos, ¿no? En los casos de objeción de conciencia, creo que eso es, bueno, al menos en la práctica médica, eso ya está más o menos regulado, ¿no? La idea es que un médico puede objetar su conciencia siempre y cuando haya otra persona que pueda hacer el tratamiento que el médico no quiera hacer, ¿no? Por cuestiones personales, que un médico lo pueda hacer, ¿no? Entonces ya digamos que el protocolo ahí ya está más o menos resuelto para casos de objeción de conciencia, ¿no? Si tú, por tus creencias religiosas, no quieres aplicar un aborto o una transfusión de sangre, tiene que haber otro médico ahí que lo haga, ¿no? Pero sí, ayer un poco hablábamos también, sí creo que es difícil y me voy a meter en problemas, pero sí creo que habría que sensibilizar más que enseñar ética, habría que sensibilizar a los médicos, ¿no? Y un poco acá también es algo que estoy como suponiendo cuando hablo de por qué es incorrecto no comprar fast fashion, es si somos un poco más sensibles en relación al mundo, ¿no? O sea, si nos sensibilizamos y preguntamos, bueno, no es que H&M me quiera mucho y me dé una ropa muy económica, ¿no? Sino más bien alguien pagó por ese costo de esa ropa, ¿no? Entonces tengo que ser sensible acerca de cuáles son los procesos con los cuales se hace la ropa, investigar un poco más, ser sensible acerca del mundo, conocer un poco más acerca del mundo. Nos puede ayudar
un poco, otra vez, sin caer en el intelectualismo, nos puede ayudar un poco a mejorar nuestros juicios morales, ¿no? A refinarlos, ¿no? Y también, si el mundo cambia, si las condiciones en cómo se hace la ropa han cambiado, pues también nuestros juicios morales cambian al respecto, ¿no? Y como la relación de verdad acá, que es una postura realista muy tarskiana, ¿no? Es una relación entre juicio y mundo, pues si el mundo cambia, ¿no? Si la ropa ahora se hace bajo condiciones de explotación, pues entonces el juicio acerca del consumo de la ropa pues también va a cambiar, ¿no? Entonces somos sensibles acerca de esto, ¿no? Creo que también podemos refinar y modificar los juicios morales que tenemos y que asumimos, ¿no? Entonces yo creo que en bioética habría que tratar de hacer que los médicos, las médicas, los enfermeros, bueno, el personal médico sea un poco más sensible acerca del paciente, la situación, más allá de enseñarles ética, de hecho, ¿no? Bueno, me queda un poco de tiempo, entonces me voy a dar permiso a mí mismo de hacerte una pregunta. De hecho, son un par. Eh, lo que a mí me inquieta un poco es todo este aparato teórico que tomas de la epistemología del desacuerdo. Y bueno, ayer medio lo comentamos muy rápidamente, pero aprovecho porque son dudas genuinas que tengo. Eh, de entrada, al inicio de tu presentación, compras una caracterización del desacuerdo que a mí me parece muy gruesa y muy rudimentaria, que estar en desacuerdo es tener una actitud doxástica distinta. Yo creo que hay casos que claramente describiríamos como desacuerdo, donde alguien está muy convencido de algo y alguien más no está tan convencido, pero podrías decir que ambos lo creen, ¿no? Y yo diría que eso es un desacuerdo a menudo, ¿no? Entonces, a veces está esta otra caracterización, que hay un desacuerdo cuando dos personas tienen distinto grado de convicción, por llamarlo así, ¿no? Ahora, recientemente esa caracterización también me parece insatisfactoria, porque creo que hay casos muy claros donde dos personas pueden tener exactamente el mismo grado de convicción, como quiera que lo midas, y aún así tener una actitud oxástica diferente. O sea, un creyente y un ateo, por ejemplo, pueden estar ambos conscientes de que no saben si existe o no existe una divinidad y de que la evidencia que tienen pues no avala ninguna de esas posiciones y darle el mismo grado de credibilidad a eso y sin embargo adoptar creencias distintas, ¿no? Entonces, yo creo que también eso es un desacuerdo. Entonces, mi inquietud que mencionaba de paso ayer es, yo no estoy seguro de que es un desacuerdo. Y mucha de esta discusión se construye bajo el supuesto de que no solo sabemos que es un desacuerdo, sino que nos percatamos de cuándo estamos frente a uno. Y eso, bueno, a mí me resulta un poco inquietante. Eh, al respecto, no sé qué opinas. Y la otra, si me lo permites, es, bueno, en la epistemología del desacuerdo están estas dos posiciones muy gruesas sobre qué deberíamos hacer cuando reconocemos un desacuerdo, si deberíamos buscar conciliar o debería cada quien mantenerse en su posición original. Creo que mucha de esa discusión, pues, en una lectura rápida ha llevado a la conclusión de que eso hay que verlo caso por caso, y eso es muy desconcertante. Más bien, la lección creo que es, ese no es el nivel adecuado en el cual te tienes que preguntar por la epistemología del desacuerdo. No hay una respuesta general a qué debo hacer siempre que reconozco un desacuerdo. Y lo que dices acerca de la humildad, aunque no es tan claro, creo que todavía está, bueno, no es tan claro que esté ahí, creo que está todavía en ese nivel de discusión, pero no sé qué piensas, me gustaría escucharte. Sí, muchas gracias, Marc. Con lo primero estoy de acuerdo. Y bueno, ya acá con la referencia que me pasó Joaquín, sí, creo que hay que matizar mucho más esa noción de desacuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Y sí, tengo que ahí explorar mucho más. Y incluso, bueno, y sobre lo segundo, es algo que he estado pensando
no está ahí, no está en ningún lado, pues, pero que es algo que están pensando, sobre todo con este peso social y cultural que tenemos en nuestros juicios morales, ¿no? Que muchas veces, que si no reflexionamos críticamente al respecto, lo seguimos repitiendo y, por ejemplo, en las leyes sobre los vientres las vientres de alquiler, perdón, en México hay 7 estados donde es legal, y si uno revisa las leyes, en todas ellas solo es legal para personas heterosexuales. Entonces, de hecho, no hay ninguna razón de fondo para eso, ¿no? Simplemente hay una moralina ahí, ¿no? Que se fue hasta la ley. Y así podemos revisar una serie de leyes que tienen pues, posturas conservadoras que no tienen razones de fondo, más que pues, en ese momento la sociedad creía eso, ¿no? Entonces, yo me atrevería a decir que ante un desacuerdo moral tenemos que buscar conciliar nuestros juicios con el mundo. O sea, tratar de conciliar nuestros juicios con el mundo, ¿no? No tanto conciliar entre las personas en desacuerdo, no tanto mantener mi posición de una manera arrogante, sino más bien tratar de conciliar si este juicio que estoy diciendo que es incorrecto esto, pues tiene alguna relación con el mundo, tiene razones fuertes con el mundo, ¿no? Y justo porque eso me parece, y por eso me parece interesante el desacuerdo, porque otra vez es una oportunidad, ¿no? De deshacernos de una serie de juicios morales que no están justificados, ¿no? Que no tienen razones realmente de fondo, que simplemente son producto de una postura acerca de cómo se debería vivir, moralina, ¿no? Y que bueno, en sociedades tan conservadoras como las nuestras, pues entonces nos han afectado o nos han educado bajo ellas, ¿no? Entonces, yo creería eso, ¿no? Tampoco creo que siempre sea lo que hay que hacer frente a un desacuerdo, ¿no? Pero al menos en desacuerdos morales me parece que eso es una oportunidad para conciliar nuestros juicios morales, pero con el mundo, ¿no? Con buenas razones a favor o en contra, o para deshacernos de muchos juicios morales que tenemos, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro.